Saludos estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la división celular y siempre estamos en el área de biología. Vamos a tomar como primer punto unos objetivos específicos para el desarrollo de esta unidad 9 y donde nos dicen que vamos a reconocer las fases de la mitosis en la célula somática. Es decir, vamos a ver las diferentes etapas, fases que experimenta la célula. También vamos a describir las fases de la meiosis que dan origen a células sexuales o gametos. Y también a explicar la ovogénesis y la espermatogénesis. Continuamos con la siguiente lámina. Tenemos algunos contenidos que se van a observar y dar un poco de profundidad. Tenemos la división celular y fases de la mitosis, las células sexuales o gametos, la meiosis y sus fases, la gametogénesis, que es una etapa donde la vamos a estudiar también. Continuamos con la siguiente lámina. Y bueno, aquí tenemos que dos esquemas como introducción. Ustedes en su cuaderno van a observar, las imágenes y en su cuaderno tienen que responder estas interrogantes. ¿Qué tienen en común los organismos que se ilustren? Es decir, ¿cuál es lo similar o lo común que ustedes observan? Ya sea en los dos esquemas. Es decir, pues ustedes una idea hipotética puede ser el diferente tipo de desarrollo, cómo se diferencian en los rasgos característicos o lo que ustedes puedan identificar y den respuesta a esta pregunta. La otra interrogante que ustedes tienen que responder en su cuaderno es: ¿qué proceso celular deben experimentar los seres vivos para desarrollarse y crecer? Es decir, ¿cuál de los tipos de proceso celular se necesita para el desarrollo y el crecimiento del ser humano o de cualquier tipo de organismo? Continuamos con la siguiente lámina y tenemos la división celular. Los seres vivos, miles de formas y tamaños y una sola manera de construir un cuerpo. Es decir, en la biología hay distintas ramas, distintos organismos, miles de tamaños, como se observa en este esquema. Hay una gran variedad de fauna, de tipos de especies, para poder también estudiar su tamaño, su clasificación, su taxonomía y una diversidad enorme para poder estudiar. Y sin importar el tamaño o la forma, todos los organismos eucariotas están construidos por cientos de miles, incluso millones de células organizadas en tejidos y órganos. Para que un organismo se forme y crezca, cada célula de su cuerpo debe multiplicarse a través del proceso de división celular. Es decir, tiene que pasar por ese proceso para que toda esa cúmulo de células, que se le dicen la mayor concentración de células, más adelante lo vamos a explicar también, y cada célula de su cuerpo se debe generar, multiplicar a través de un proceso, es decir, que el que estamos viendo, la división celular, que se inicia cuando la célula duplica su contenido nuclear
y citoplasmático. Posteriormente se divide en dos células hijas y cada una de ellas recibe una copia del material duplicado. Es decir, hay una célula madre que se va a dividir en dos células hijas y cada célula va a recibir su material genético, sus proteínas, todo lo que contiene la célula madre lo va a captar las células hijas que se han duplicado. Y bueno, cada una de ellas va a recibir todo ese material. El proceso se complementa cuando cada célula hija se rodea en su propia membrana celular. Por ejemplo, en animales y ya sea en la pared celular, en los vegetales, ¿sí? Existen dos tipos de división del material genético. Tenemos la mitosis en las células somáticas y la meiosis que se produce ¿en qué? En las células sexuales o gametos. Eso es los dos tipos de división en el material genético, ya sea la mitosis o la meiosis. Eso va a ser la fundamental de las dos etapas grandes que se va a estudiar para la división celular y cada una de ellas va a tener su fase. Continuamos con la siguiente lámina y bueno, aquí se menciona las células somáticas, que son todas aquellas que nunca van a convertirse en células sexuales o gametos, pero cuando se reproducen regeneran rápidamente todos los tejidos del cuerpo de los organismos eucariotas. Y esas células somáticas son muy esenciales porque aunque no se conviertan en células sexuales, pero hace aquella regeneración rápidamente en todos los tejidos del cuerpo. Es decir, es fundamental para poder también el desarrollo de un ser, cualquier tipo de organismo que lo tienen que tener para poder hacer la división. Y entre los tejidos que se conocen, tenemos el tejido epidérmico, que se da en el humano. Tenemos también el óseo, siempre en el ser humano y en cualquier organismo de tipo animal. El sanguíneo, ese tejido sanguíneo, que son las células somáticas que se reproducen o regeneran para poder desarrollar esos tipos de tejidos, ¿sí? Y bueno, continuamos con las fases de la mitosis. Como primer fase tenemos la profase. En esta etapa es la inicial de la profase. Las fibras de la cromatina, que es el ADN, se observan de forma difusa al interior del núcleo de la célula. Poco a poco, las fibras de ADN se acortan y engruesan para formar los cromosomas. También desaparecen la membrana nuclear y el nucleolo. Es decir, en esta etapa, lo fundamental es que van a formar los cromosomas y también las fibras del cromatina se forman, es decir, todavía no está formado. Hay una dispersión bastante al interior del núcleo de la célula. Y como se observa en este esquema, hay, digamos, una representación así gráfica de lo que son algunos átomos que representa, pero la profase también de mucha importancia
¿Cuáles que desaparecen? La membrana nuclear y el nucleolo, porque todavía están en una etapa primitiva y no se han desarrollado esos organelos que se necesita para la célula. Siempre estamos en la profase. Es la fase tardía de la profase. Los centriolos migran a los polos de la célula y se hacen visibles en las fibras que forman el huso acromático o mitótico. Esta es la profase 2. Es decir, estamos en la profase 1. Aquí se me olvidó colocarle, ¿verdad? Profase 1. Esta es profase 2. Es la fase tardía de la profase. Ya aquí los centriolos migran a los polos de la célula y hacen visibles las fibras que forman el huso acromático o mitótico. Es decir, la cromatina ya se está condensando. Como se observa en este esquema, lo voy a dibujar. La cromatina ya se está condensando y los centriolos van a migrar de polo a polo, es decir, en toda la célula hacen visible esta dispersión de los centriolos y todo este material genético que son visibles de las fibras del huso mitótico. Eso sería en esta etapa. Continuamos con la metafase. En la metafase, las fibras del huso mitótico se unen al centrómero de cada uno de los cromosomas. En consecuencia, estos se sitúan en el plano ecuatorial de la célula, es decir, se encuentran en el centro de cada célula, como se observa en este esquema. Van a observar que los cromosomas y el centrómero, que es la parte esta de la célula, en el centro que estoy marcando, cada uno de los cromosomas se sitúa en el plano ecuatorial de la célula porque ya hay un desarrollo dentro de los cromosomas en esta etapa de la metafase, que se unen a cada uno de los cromosomas el centrómero. Y esto sería la metafase. Lo esencial es que hay un plano ecuatorial que están situados el centrómero, ¿sí? Y está la etapa de la anafase, que los centrómeros se duplican, los cromátides o cromosomas hijos también se separan y se ubican en cada uno de los polos de la célula a través de las fibras del huso mitótico. Aquí se distribuyen las dos copias de ADN que se forman a partir de la información genética original. Es decir, aquí hay un mayor desarrollo de cromátidas y va a haber duplicación de ellas mismas y se van a generar las cromosomas hijos. Hay una separación, como se observa en el esquema, ¿sí? En este esquema lo voy a dibujar. Hay una separación de estas dos células y se ubican en cada polo de la célula a través del huso mitótico y de las cromosomas que se han duplicado. Y aquí se distribuyen las dos copias de ADN que se forman a partir de este material, ¿sí? Continuamos con la etapa de la telofase. En la telofase
es la etapa donde se lleva a cabo la formación de la membrana que va a separar a las células hijas, y al separarse se organizan nuevos nucleolos y cromosomas se condensan en forma de cromátide. Es decir, aquí hay un desarrollo de la célula donde ya se lleva a la formación de la membrana, se está separando las dos células hijas y también forman nuevos núcleos. Es decir, aquí tenemos la célula de la cromátide ya descondensada, es decir, dispersa totalmente, y al desarrollar esta etapa se lleva a cabo la separación o la duplicación ¿de qué? De dos células hijas. Estas dos células que están en el esquema van a organizar nuevos nucleolos, nuevos cromosomas, y va a haber siempre una condensación de cromatina. Y al terminar esta etapa reaparece el nucleolo y las células entran nuevamente en la interfase, es decir, donde se va a duplicar el material cromosómico, es decir, va a haber una regeneración del ciclo nuevamente de estas dos células que se han generado. Eso va a suceder en la telofase. Tenemos las células sexuales o gametos. En esta, las células masculinas son, como se conocen, espermatozoides. Van a ser las células masculinas. Las células flageladas, que poseen una gran movilidad, se producen grandes cantidades en los testículos cuando el niño se convierte en adolescente. Es natural que sienta, digamos, alguna atracción, porque ya también contiene esta célula de espermatozoide, donde también se va a unir cuando se dé la fecundación con el óvulo. Más adelante también se va a ver el proceso de toda la ovulación y la espermatogénesis para poder continuar con estas células sexuales. Y tenemos las células sexuales femeninas, que son los óvulos, carecen de movilidad y se producen una diferencia que se nota, es que los espermatozoides son flagelados y poseen una gran movilidad. En cambio, los óvulos carecen de esa movilidad y se producen en los ovarios. En cambio, los espermatozoides, lógicamente, en los testículos. En las mujeres, en los ovarios, desde que la niña se forma en el vientre materno, excepto en raras ocasiones, la mujer libera un óvulo de uno de sus ovarios cada mes. Es decir, cada mes se produce una ovulación en la mujer y se puede dar en ese ciclo una fecundación entre el espermatozoide y el óvulo. En los últimos años en Latinoamérica, el aumento de casos de niñas madres, es decir, que han quedado embarazadas, ha sido evidente, alarmante. Dentro de las causas principales que originan a estos casos están los abusos sexuales. Y en su cuaderno quiero que me escriban, ¿ustedes creen que esta situación es saludable para la madre y el hijo? Justifiquen su respuesta en su cuaderno. ¿Sí? Me tienen que resolver en esta interrogante si ustedes creen que la situación es saludable para la madre y el hijo, y justifiquen por qué, o por qué sí o por qué no van a justificar, ¿sí? Bueno, continuamos con la meiosis y su fase.
En la meiosis es el proceso por el cual una célula diploide, es decir, hay una doble célula, 2N, que se origina células hijas con el número haploide N de cromosomas. Esta reducción de material genético tiene lugar durante la formación de las células sexuales o gametos. Tenemos, como ya se había mencionado anteriormente, y en el esquema se representa una célula madre, va a producir una replicación de ADN donde todo su material de cromátide, su material genético, su condensación, va a haber una replicación de ADN y va a producir dos células hijas, y esas dos células hijas se va a producir nuevamente cada una de ellas doble célula para producir cuatro células hijas, y así sucesivamente hasta multiplicarse la célula. Para que complete el proceso de la meiosis deben efectuarse dos divisiones sucesivamente de la célula, la primera y la segunda división meiótica, acompañadas por una sola división de cromosomas. El producto final son 4 células haploides, es decir, con N cromosomas. Por ejemplo, si la célula madre solamente va a estar contenida por la célula padre, y va a haber siempre una replicación, van a surgir o se van a regenerar dos células y se van a producir de esa meiosis 4 células hijas. Cuando se menciona con N cromosomas, es que se habla de que de un solo, ¿sí? Uno solo, que es haploide, una sola célula. En la meiosis y sus fases, continuamos que cada organismo posee cuántas parejas de células. Va a contener 23 cromosomas en todas sus células. Cada ser humano, a excepción las células sexuales o gametos que son haploides, es decir, la N. En la fecundación, cada padre aporta 23 cromosomas y la célula restante, llamada cigoto 2N, que adquiere la dotación completa de 46 cromosomas, es decir, 23 pares que aporta la madre más los 23 pares que aporta el padre, son 46 cromosomas que se completa esa dotación de la célula, y se adquieren en la fecundación de la pareja en sus cromosomas de todas las células. Y se da esa formación del organismo cuando se aporta en el esquema, como se observa, hay una también fecundación, ¿sí? Y se produce el organismo, se desarrolla. Y proseguimos con la profase 1, en la meiosis y sus fases siempre. Aquí ya se habla de la meiosis, que va a iniciar la profase 1. Los cromosomas se acortan y se engruesan. La membrana nuclear se desintegra y se forma el huso mitótico, y se distinguen los siguientes sucesos. El lectoteno, los cromosomas homólogos se van condensando en cierto punto y se observan como un collar de cuentas. Es decir, en el esquema se observa un collar donde van condensándose esos ciertos puntos. El cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean
y forman una sinaxis. Se observan 4 cromátides del par de cromosomas muy unidos entre sí, originando la tetrada, es decir, 3 pares que están muy unidos a los cromosomas y se van a observar cromátides y la conexión, es decir, que van a ser homólogos, que se aparean muy idénticos esos cromosomas. También otra característica es que tiene paquiteno, es decir, los filamentos de la tetrada se entrecruzan para intercambiar secciones y se lleva a cabo la recombinación del material genético. También el diplóneno se lleva a cabo la duplicación longitudinal de cada cromosoma homólogo y las cromátides se repelan y se separan ligeramente. Es decir, se vuelve evidente esos puntos a donde se lleva a cabo la recombinación del material genético que se le conoce como quiasma, ¿sí? Y otra característica principal es que se separan los quiasmas. Los cromosomas han adoptado la forma de largos filamentos compactos y hay una serie de desarrollo de los cromosomas en este profase 1. En la metafase 1, los pares homólogos de los cromosomas se alinean en la zona ecuatorial de la célula ordenándose en los 2 a 2, es decir, se van a ordenar de esa forma en el plano ecuatorial, y este es un esquema con el microscopio a 50x, ya una vista que son los dibujos de la célula en su fase de la metafase 1. Y también los pares de los cromosomas homólogos se separan, las fibras del uso se conectan a los centrómeros de cada par y los atrae hacia los polos. Se continúa con la anafase 1, los cromosomas de cada par homólogo se separan y cada uno migra a los polos opuestos del uso mitótico. En la telofase 1 se forman 2 núcleos, cada uno con un cromosoma homólogo. Luego la célula se divide en 2 y las células haploides, las cuales van directamente a los profases de la meiosis 2, es decir, se van a formar 2 núcleos, cada con un cromosoma homólogo. Luego la célula se divide en 2. Eso va a suceder en la telofase 1. En la profase 2, los cromosomas se observan cortos y gruesos y se forma un nuevo acromático. Es decir, que va a faltar la cromatina en este cromosoma. En la metafase 2, los cromosomas formados por 2 cromátides se alinean en la zona central del uso, formando una columna del 1 a 1 y las fibras del uso se conectan a cada centrómero a ambos polos. Como se observa en cada etapa que se está estudiando, hay una similitud en la mitosis y la meiosis, pero aquí se va detallando cada etapa y sus fases y las características que poseen cada uno de ellos, y se va distinguiendo algunos rasgos distintivos que tiene la célula. Continuamos con la anafase 2. Los centrómeros se dividen y las cromátides hermanas se alejan y se ubican en los polos opuestos. Es decir, aquí hay una separación de esas cromátides y la
también una característica que cada cromátide se convierte en un cromosoma de su propio centrómero, es decir, el material genético de la cromátide ya pasa a ser un cromosoma de su propio centro que había formado, ¿sí? Ya en la telofase 2 se vuelve a desarrollar una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas y la célula se divide en dos, es decir, células haploides. El resultado final de la meiosis, esto es muy esencial, son 4 células N que sufren cambios estructurales y químicos para formar los gametos femeninos o masculinos. Es decir, en la meiosis no va a haber gametos femeninos o masculinos. Vamos a hacer una comparación de los procesos que se han visto en la mitosis y la meiosis. ¿Sí? Vamos a observar. ¿Sí? Vamos a hacer la comparación. En la meiosis se observa en este esquema. Van a ver en las células madre o padre. Se va a dar una replicación de ADN y se va a producir 2 células hijas cuando se hagan todas las etapas o las fases. En la meiosis va a suceder que en las células madre o padre se va a generar todas las etapas y va a haber en sus 2 células hijas que se han duplicado una cuadruplicación, es decir, 2 y 2 van a producir 4 células N, como se había visto en el resultado final aquí, que se van a producir 4. También van a realizar un análisis. Cuando se podan los árboles y las plantas, generalmente se observan en pocos días estos han vuelto a crecer. ¿Cómo podría explicar ese fenómeno? ¿Cómo creen ustedes? Aquí les voy a dar la respuesta. Las células de los tejidos vegetales se multiplican rápidamente por mitosis. ¿Qué le sucedería a los animales si no se llevara a cabo la recombinación del material genético en la meiosis? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le sucedería a esos animales si no experimentamos la recombinación del material genético? Todos serían idénticos entre sí, es decir, fuéramos los mismos, no había ninguna distinción. Y luego van a complementar en el párrafo todo esto que le estoy dando respuesta. Deben de escribirlo en el cuaderno para poder presentar la actividad, porque van a hacer un resumen y en cada respuesta que le estoy dando a las interrogantes deben también de escribir. Al final del proceso de la mitosis se obtienen cuántas células hijas, cuya dotación genética es cuántas, si es N o es 2N. Y se le denomina célula ¿qué? En el proceso de la meiosis se observa también la célula con dotación genética, si es 2N o N, y se le denomina ¿qué? Vamos a ver la solución. Y eso sería para darle respuesta a esta actividad. Seguimos con la gametogénesis. Es el proceso mediante el cual, después de varias divisiones celulares, se forman los gametos. La producción de espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis y se lleva a cabo dentro de los túbulos semíferos al interior de los testículos. Es decir, como ya se había observado en las células
gametos masculinos, que es el espermatozoide, y se lleva a cabo en los testículos. La producción de óvulos se denomina ovogénesis y se lleva a cabo en el interior de los ovarios. Aquí está el esquema del espermatozoide, que tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola, y el óvulo tiene citoplasma, núcleo y zona pelúcida, es decir, que contiene este tipo de material. Esto sería la gametogénesis. La espermatogénesis se lleva y se experimenta con células padre que van desarrollando hasta obtener diversas células de espermatozoides. En primer lugar, tenemos que las células diploides no difieren, llamadas espermatogonias, se dividen por mitosis y se producen por espermatogonios. Como segunda etapa, los espermatogonios crecen y se convierten en espermatocitos primarios, es decir, diploides. Cada espermatocito primario experimenta una primera división meiótica y que produce dos espermatocitos secundarios, y cada espermatocito secundario experimenta una segunda meiosis y da origen a dos espermátides haploides. En total se forman 4 espermátides del espermatocito primario original. Cada una de las espermátides se diferencian un espermatozoide maduro haploide. Y ahora continuamos con la ovogénesis, es decir, la mujer produce todos sus gametos cuando es un embrión antes de nacer. Cientos de miles de ovogonios se encuentran al interior de los ovarios, y estos serán los únicos con los que contará durante toda su vida fértil. En el momento de nacer, las células sexuales ya se encuentran en la profase de la primera división meiótica. Los ovocitos primarios entran en una fase de reposo que dura toda la niñez y parte de la vida adulta. En la ovogénesis, su primera etapa son que los ovocitos y las células que lo rodean constituyen el folículo. Durante la pubertad, unos folículos comienzan a madurar. El ovocito primario experimenta la primera división meiótica. Luego, en la etapa del esquema, se observa que se origina un ovocito secundario haploide y un cuerpo polar. En la cuarta se observa en el esquema que se lleva a cabo la segunda división meiótica, en donde el primer cuerpo polar se divide y forma dos cuerpos polares, y el ovocito secundario se convierte en óvulo haploide. Al final del proceso, un óvulo es liberado de uno de los ovarios y los cuerpos polares se desintegran y son absorbidos por el tejido germinativo del ovario. Como cierre, en su cuaderno van a hacer que algunas anormalidades congénitas son hereditarias, mientras que otras son producidas por factores ambientales que afectan el proceso de desarrollo del embrión. Por ejemplo, cuando una madre contrae rubiola durante el embarazo, su hijo corre el riesgo de nacer sordo o mudo o ciego. El albinismo es un defecto en la producción de melanina que ocasiona poco o ningún pigmento en la piel, en el cabello y en los ojos.
Esto es un defecto congénito hereditario que ya en el ADN se produce esta anomalía, ya sea por la falta de un cromosoma o por el aumento de un cromosoma extra, que son los 23 que deberían de tener cada padre y formar los 46 cromosomas. Haz una lista de enfermedades hereditarias más comunes en el país. Van a ser en su cuaderno, ¿sí? Una lista que ustedes crean que es la más común en nuestro país. Eso sería la clase de este día, y las indicaciones las dejo en la plataforma. Cualquier duda que tengan durante la clase me la pueden hacer saber en la vía plataforma o en el WhatsApp. Espero hayan comprendido. Pasen buen día.